Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. Una semana muy movida porque comenzamos con este temblor, no alcanza para terremoto, de lo que pasa con la situación de Evergrande, que hablamos la semana pasada precisamente, y que afectó a los mercados en el día lunes y que luego se fue diluyendo un poco, pero de todas formas una semana muy noticiosa, también con la entrega de las actas de la minuta de la reunión de la Reserva Federal. Así que varias noticias, varias novedades y por lo tanto actualizaremos como siempre el comportamiento de las bolsas, cómo se ha comportado el cobre, el dólar y la bolsa chilena, qué es lo que está pasando con los multifondos, todavía mucho ruido con este cuarto retiro de las AFP, qué podemos esperar de cara al futuro y por supuesto como siempre un libro recomendado. Así que partimos con una semana, como les decía, bastante movida. De todas formas, el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 subieron un 0,7 y un 0,6 respectivamente. El Nasdaq planito y el índice VIX, el índice del miedo, que demuestra si hay preocupaciones, temores o no en los mercados, cayó. Lo cual es una buena noticia porque eso demuestra que de todas formas fue una semana bastante tranquila en términos de los resultados en los comportamientos de la bolsa. El Bitcoin sufrió bastante esta última semana con una caída cercana al 11%, noticias desde China. El petróleo WTI sube un 3%, el oro también muy plano y el cobre se recupera un 0,8%. ¿Cómo está el tablero del conjunto de la bolsa norteamericana, el Standard & Poor's 500? La verdad que nuevamente bastante diversos los colores que podemos ver en el tablero. Las acciones tecnológicas no pasándolo muy bien. Facebook cayendo un 3,22%. Lo único que destaca y que anda razonablemente bien es el sector financiero. Y eso tiene mucho que ver con el comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos. En la medida que la tasa de interés del bono de 10 años de Estados Unidos suba, el sector financiero se ve beneficiado, porque en la medida que suben las tasas, los márgenes del sector financiero pueden ser mayores. Y por lo tanto, siempre afecta, incide mucho las tasas de interés de Estados Unidos en el comportamiento del sector financiero. Una de las últimas cómics y estas imágenes fantásticas que nos entrega Investing es, en este caso, una imitación de lo que es la película Margin Call. Y esa es una película muy recomendable, búsquenla. Es una película que habla precisamente del colapso del sector financiero y de los fondos de inversión el año 2008. Muy buena película y en este caso pone como protagonistas a Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal, a Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y al presidente de China, que está ahí muy encima, Xi Jinping, muy encima de lo que ha estado pasando en el último tiempo en los mercados, porque ha habido muchas repercusiones respecto a la política china en las bolsas, en las empresas, en los mercados. Así que, obviamente, tiene mucha relación esto con lo que está pasando con esta situación de Evergrande, que podría ser un riesgo importante para el mercado, más lo que está ocurriendo con la Reserva Federal y el retiro de estímulos. Ahora, volviendo al tema de Evergrande, que ha generado muchas repercusiones, a mí me ha llamado mucho la atención que los medios de comunicación han hecho mucho eco de esta situación. Hay entrevistas, hay investigaciones, hay preocupaciones, hay mucha noticia. Y la verdad que sigo pensando en que no pasa mucho, ¿ya? Y bueno, nos ha llegado mucha información de todas las empresas que nos llegan reportes, los grandes bancos de inversión, empresas de research. Y hay datos que uno va incorporando al análisis. Y una de las cosas que me llama la atención y que destaco ahora es que esta empresa, si bien es importante para China y tiene una deuda de 300.000 millones de dólares, el mercado inmobiliario chino está extremadamente fragmentado. 300.000 millones de dólares es mucha plata, pero estamos hablando de China, que es un mercado gigante. Entonces, a pesar de que Evergrande es el segundo desarrollador más grande por ventas, solo representó el 3,2% de las ventas de propiedades del país del año pasado. Por lo tanto, a pesar de que es un gigante, sigue siendo poco relevante para el conjunto del mercado chino. Y si bien la deuda actualmente es de estos 300.000 millones de dólares, equivale al 1% de la enorme cartera de préstamos total de los bancos chinos. Por lo tanto, el riesgo sistémico que en algún momento tuvo Lehman Brothers, que era una empresa que estaba absolutamente conectada con todo el sistema financiero bancario de Estados Unidos, no lo veo. No creo que llegue a ocurrir una situación de este estilo. Entonces, por ese motivo es que si bien obviamente hay riesgos,
y obviamente puede generar este temblor en los mercados y generar una corrección, yo creo que es más bien una excusa para que la bolsa norteamericana eventualmente corrija, porque llevamos meses subiendo. Entonces, siempre existen riesgos, siempre existen preocupaciones, siempre existen noticias que van a afectar de una u otra manera a los mercados, como por ejemplo el retiro de los estímulos de la Fed. Pero hasta ahora, a pesar de los anuncios y a pesar de que ya es inminente el comienzo de este retiro de estímulos sea a fines de este año, también dijeron que las tasas no van a subir necesariamente en el corto plazo. Y se empieza a adelantar ya que las tasas podrían subir en una oportunidad el próximo año 2022. Dentro de las cosas que dice la Reserva Federal la última semana, en su último reporte, en su última minuta, es que baja su previsión de crecimiento para el PIB de un 7% a un 5,9%. Por lo tanto, eso da cuenta también de que la economía se está recuperando fuerte, pero esa recuperación ha ido perdiendo fuerza en el último tiempo y por lo tanto también tiene eso repercusiones en que los precios se pueden moderar y por otro lado el empleo le va a costar también recuperarse. Entonces, por eso también la Fed comienza a retirar los estímulos, pero de una manera pausada, como lo ha dicho hasta ahora. Entonces, lo que cambia en la presentación, en los datos que nos entrega la Reserva Federal, es que hoy día aumenta la probabilidad a un 74% de que el próximo año tengamos un alza de tasas, ¿ya? Eso siempre lo había dicho la Fed, comenzaba el 2023, ahora comenzaría el 2022, pero de una manera muy suave, muy paulatina, lentamente, lo cual sigue siendo muy bueno para los mercados financieros. Así que, desde ese punto de vista, calma, no es tan terrible. Son noticias nuevas que se van adicionando y que van generando incertidumbre, pero todo sigue bastante tranquilo. Y por esta decisión de la Fed y por estas novedades que estamos teniendo por parte del discurso de Jerome Powell, la tasa del bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos vuelve a subir de manera importante, sale de esta lateralización, de esta pausa y sube ya a niveles de 1.45%. 1.45% bono el tesoro de 10 años. ¿Qué implicancias tiene esto? El dólar sigue algo fuerte en el margen en los últimos días y con esto también genera cierta incertidumbre, cierta preocupación para que los mercados puedan eventualmente corregir. Pero el gráfico más importante que hay que estar monitoreando y que estamos ahí muy pendientes de lo que está pasando es lo que ha hecho el Standard & Poor's 500. Lo hablábamos la semana pasada, que estaba a punto de romper la media móvil de 50 periodos. La rompe fuertemente el día lunes con todas estas noticias, pero que en realidad, como les digo, a mi modo de ver, son noticias que se consideran como una excusa para estas correcciones que son necesarias. Miren la trayectoria al alza en prácticamente un año del Standard & Poor's 500, sin parar, sin corregir más de un 5%. Y por lo tanto, viene esta corrección, rompe la media móvil de 50 periodos, pero rápidamente se trata de situar nuevamente sobre ella. Ahora, está marcando ya el gráfico una pendiente, una directriz bajista muy incipiente. Entonces, podemos estar enfrente de una corrección. Pero las correcciones son normales, pasan cada cierto tiempo. Es anormal que la bolsa no haya parado de subir en cerca de un año y por lo tanto esperar una corrección de un 5, un 10% no pasa nada, ¿ya? Eso es muy importante. Y a mi modo de ver, uno de los factores más tranquilizadores de la última semana es la caída del índice VIX, que la hemos estado monitoreando en el último tiempo. No logra romper niveles de 25, 30 incluso, cae fuertemente y lo tenemos de nuevo en 17,75, muy cerca de este soporte, este piso de tranquilidad que está mostrando el VIX en torno a los 15 puntos. Así que, si bien hay un remesón, hay un temblor, como les digo, es menor, todavía sin grandes consecuencias y por lo tanto todo bastante estable hasta ahora, lo cual puede cambiar en cualquier minuto, por supuesto, pero si estamos viviendo esta corrección, hasta ahora es bastante menor. Y como siempre citamos a Charlie Vilelo, un analista muy interesante que sube tablas, gráficos, información constante en Twitter. Tenemos acá un resumen de lo que ha pasado desde el año 2009 en adelante en cuanto a correcciones. Y ahí pueden ver ustedes, más o menos la mitad de la tabla, las correcciones que se han dado desde ese periodo hasta ahora, que han sido en general bastante pequeñas, con una mediana de caída del 8,3% y el mundo no se ha acabado. Correcciones del 8,3% en promedio y la bolsa siguió subiendo y estamos hoy día cerca de máximos. Y la actual ya comienza a hacer una corrección mayor al 5%, que era lo que estábamos hablando, que no se había dado en el último año, y siempre coloca en esta tabla al costado derecho
los riesgos, los temores que existen respecto a la situación que está permitiendo esta corrección. Y hoy día es China, es la Fed y es el COVID Delta. Eso es lo que hoy día está preocupando, eso es lo que está generando esta corrección. Pero como pueden ver en esta tabla, han habido correcciones del 21% del 2011, el 15% 2015-2016, un 20% del 2018, una gran caída a fines de ese año, 35% con la pandemia y no pasa nada, los mercados vuelven a recuperarse, vuelven a subir. Esto obviamente en Estados Unidos, que es un mercado que ha mostrado una resiliencia y un comportamiento extraordinario en los últimos años. Bien, también esta semana tuvimos una noticia interesante respecto a China, de nuevo, China ahí encima, intensifica su campaña contra las criptomonedas y declara ilegal toda actividad con ellas. Eso obviamente genera una repercusión en las criptomonedas, de todas formas ya venían medias golpeadas, pero hay que tener en cuenta que esto se viene hablando hace un buen rato. Los países van a estar detrás de las criptomonedas si es que ganan mucha popularidad. Y esto era esperable y como bien sabemos, la tecnología de todas formas prevalece en el tiempo. Si a Uber lo terminan restringiendo en un país, probablemente la gente igual lo va a ocupar en negro. Y por lo tanto, estas cosas igual prevalecen en el tiempo. El tema es que va a generar incertidumbre, va a generar temores, va a generar caídas momentáneas y de todas formas puede afectar su valor, sin duda. Pero eso no quiere decir que por una prohibición en China el Bitcoin deje de funcionar, deje de existir las criptomonedas, ¿ya? Pero hay que tenerlo en cuenta. Un aspecto interesante respecto al Bitcoin está teniendo una correlación muy alta con el Nasdaq. Gana al 0,5, 0,6. ¿Qué significa esto? Si el Nasdaq sube, el Bitcoin también sube. Por lo tanto, si el Nasdaq cae, el Bitcoin puede caer por esa alta correlación. Así que es interesante tener en cuenta esto, que del año 2020 a la fecha siempre la correlación ha sido positiva, ¿ya? En otras ocasiones esto puede cambiar, de hecho así fue el 2019-2020 inicio, que fue en medio de la pandemia, pero hay que tener en cuenta estas correlaciones que son interesantes para saber qué es lo que incide, en este caso, en el Bitcoin. Y por último, un gráfico que ha sido interesante en el último tiempo, que hemos estado todos también pendientes respecto al comercio internacional, el índice Baltic Exchange Drive, que es el índice que muestra los precios del transporte marítimo y que por lo tanto da cuenta de cómo se han incrementado los costos de transporte en el último tiempo y que a raíz de eso también se hace tan difícil abastecer a la cadena de suministro y ha sido difícil comprarse auto y ha sido difícil todo en este mundo post pandemia. Y esto también tiene una mucha correlación generalmente con los commodities. Por lo tanto, se aumenta fuerte esto porque hay mucha demanda y eso también genera incremento en los precios de los commodities. Solo para tenerlo en cuenta que ha sido un factor también en lo más reciente. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados para que nos sigan en YouTube, en nuestro canal de finanzas personales y educación financiera. Muchos webinars que seguimos subiendo, seguimos haciendo harto contenido. Ya se viene el mes de la educación financiera, que es octubre. Falta poquito para que llegue octubre y viene el Día de la Educación Financiera, el Día Internacional de la Educación Financiera. Así que estaremos ahí con algunas sorpresas. Estaremos también entregando una masterclass que la estamos construyendo ahora para que hablemos de planificación financiera. Así que muy atentos, síganos en nuestro canal de YouTube, síganos en redes sociales, que ahí estamos anunciando siempre las novedades, @cetricio, @rubixcl. Bien, y mirando el comportamiento del cobre, sigue en una situación de lateralización, de pausa. No ha cambiado mucho esta situación, tenemos un fuerte techo en 4.30, 4.40 y por abajo los $4. Así que sigue esta misma situación. El dólar sigue golpeando este techo importante en los 7.95. Veremos qué pasa esta semana, en donde el dólar se ha fortalecido en el margen, en donde la Fed ha dado cuenta de estas nuevas señales y tenemos esta semana también la discusión ya definitiva, que muy probable se va a aprobar en la sala de la Cámara de Diputados, se va a aprobar el cuarto retiro del 10% y las dudas están en si pasa el Senado o no. Pero es muy probable que pase la Cámara de Diputados, pero no sabemos si es que va a pasar el Senado. Así que esto está generando algo de ruido y los 7.95 un techo importante. Si lo rompe, nos vamos rápidamente a 810 pesos prácticamente, creo yo que debería ser el próximo objetivo. La bolsa chilena, a pesar de todos los problemas externos e internos, sigue ahí, sigue subiendo lentamente, luchando con los 4.400 puntos, no lo logra superar, pero todavía sigue en pie esta trayectoria al alza. Veremos qué pasa también con toda la política que está encima de la bolsa chilena, a ver qué ocurre. Y mirando el comportamiento de la bolsa de Brasil y la bolsa de Chile, ya prácticamente se cerró la brecha, están ambos con el mismo comportamiento y por lo tanto
en este caso, ¿qué es lo que fue lo que ocurrió? La bolsa chilena siguió deprimida y la bolsa de Brasil se acopló a esta debilidad de Chile. Así que por eso siempre es tan importante mirar este gráfico comparativo, porque Brasil es muy importante para la región y por eso hay que ver cuál es su comportamiento. Hoy en día Brasil por lo menos no está sumando y por lo tanto le cuesta aún más a la bolsa chilena recuperarse. ¿Qué ha pasado con los multifondos? No hay grandes cambios. Tuvimos obviamente una corrección en el multifondo A por los primeros días de esta última semana por la situación de Evergrande y la corrección en los mercados, pero la verdad que no ha ocurrido grandes cambios. La corrección todavía es muy menor. El multifondo C algo más estable porque en la última semana el multifondo E sube un poquito más de un 1%, pero sigue siendo un mal mes el de septiembre por todo lo que ocurrió en torno al cuarto retiro de las AFP y también porque las tasas en el mundo están comenzando a subir con la Reserva Federal ahí impulsando el carro. Entonces también es esperable que si suben las tasas en Estados Unidos, también en Chile suban. Este es el comportamiento de las tasas de los bonos de tesorería y Banco Central en UF a 10 años y ahí se puede ver claramente la tendencia al alza en el último tiempo desde febrero y que desde febrero precisamente ha sido la gran caída del multifondo E. Por lo tanto, como siempre, algo súper poco intuitivo. Cuando las tasas suben, el valor cae, ¿ya? Entonces, eso es lo que ha pasado en el último tiempo y por ahora sigue esta tendencia al alza. Cuando cambia esta tendencia al alza, podemos respirar más tranquilo y podemos ver que los fondos más conservadores y la renta fija en Chile se puede comenzar a recuperar. Esperemos que eso ocurra. Y pasando a lo que viene, lo que podemos esperar, la verdad que esta semana es un poco más tranquila a nivel global. En Chile vamos a tener la discusión sobre este cuarto retiro, muchos shows, muchos parlamentarios mandando videos por redes sociales y que están a favor de la gente, que están sufriendo, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos, ha sido la historia que se ha repetido en el último año. Y la Cámara de Diputados lo más probable es que va a aprobar el cuarto retiro de las AFP. Lo que no sabemos y que hasta ahora no está confirmado es que el Senado probablemente pueda rechazarlo. Pero lo que les quería comentar es algo muy importante respecto a la historia de los mercados financieros. Acá tenemos retornos anuales desde el año 1950 al 2013. ¿Ya? Un amplio periodo de tiempo en donde en ese largo periodo de tiempo, si compramos solamente acciones, al cabo de un año tenemos una gran dispersión de resultados. Podemos perder en un año un 37% o ganar un 51%. Ese ha sido el escenario que ha ocurrido en estos más de 60 años. ¿Ya? En un año X, podemos perder un 37% como podemos ganar un 51% en acciones. En bonos, la pérdida probable puede ser de un 8% y una ganancia máxima de un 43%. Y si mezclamos 50-50, que es un fondo balanceado, la caída es de un 15% y la ganancia un 32%. Por lo tanto, cuando uno mezcla y diversifica, los resultados en cuanto a probabilidad de ocurrencia disminuye el rango. Por lo tanto, podemos perder menos y también podemos ganar menos. Pero si pasamos a 5 años, esto cambia radicalmente. Porque comprando acciones, la máxima pérdida, teniendo la plata 5 años, es perder un 2% y ganar un 28%. Mientras que perder un 2% en bonos, ganar un 23%. Y ahí cambia rápidamente el escenario respecto a tener bonos versus acciones. Y la mezcla, ganancia del 1%. Ganancia de un 21%. Si pasamos a 10 años, la pérdida es de un 1% en acciones, el peor escenario, ganancia del 19%, y así sucesivamente, lo pueden ver. Pero lo interesante es que a 20 años no hay por dónde le gane ni los bonos ni la mezcla a tener solamente acciones. Que en 20 años vamos a tener ganancias, esto es anualizado, no es acumulado, sino que es anualizado, ganancias del 6% anual mínimo y ganancias del 18% anual máximo. Por lo tanto, eso es lo que hay que tener en cuenta. El largo plazo siempre va a ser relevante a la hora de invertir en acciones. Si ustedes quieren invertir en acciones, en instrumentos riesgosos, por 6 meses, por un año, no tiene mayor sentido, porque las pérdidas pueden ser enormes. Nos puede ir bien, pero las pérdidas también pueden ser cuantiosas y eso no todos estamos dispuestos a asumir esos niveles de riesgo. Por eso es muy importante. Si vamos a invertir en acciones, mayormente, largo plazo. Largo plazo, largo plazo, como siempre se dice. Y por último, pasando al libro recomendado, esta semana uno de mis favoritos de Robert Kiyosaki. La semana pasada hablamos de Padre Rico, Padre Pobre. Ahora hablamos de Retírate joven y rico. Este fue, yo diría, el libro que realmente me cambió mi mirada respecto a
las finanzas personales. Si bien aprendí mucho con Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que abre la mente, Retírate Joven y Rico es un libro que es mucho más, si se quiere, práctico, con recomendaciones más concretas. Lo que más llama la atención de este libro es la importancia del apalancamiento. La única manera de nosotros poder avanzar rápido en la carrera de la libertad financiera es apalancándonos, es acelerando el proceso. Y eso puede ser apalancamiento financiero, por ejemplo, en la compra de propiedades, que pedimos deuda a un banco y de esa manera aceleramos el proceso, pero más importante es apalancar la mente, apalancar nuestras relaciones, apalancar todo lo que pueda ser posible para que nosotros nos impulse. Así que un gran libro, se los recomiendo, y con eso vamos terminando esta revisión semanal de los mercados. Que tengan una excelente semana, síganos en YouTube, vean todos los otros webinars que hemos estado subiendo, harta información, muchos seguidores que se van sumando. Un abrazo grande y que tengan una excelente semana. Chao, chao.